Bienvenidos al podcast de Sano, un podcast sobre hábitos de vida saludable, nutrición, ejercicio físico, salud y bienestar, en el que contamos con entrevistas a expertos de estos sectores que nos ayudan a comprender mejor la salud integral. En este episodio hablaremos sobre envejecimiento saludable y nutrición. En la sociedad actual, donde la longevidad se ha convertido en un objetivo compartido, surge la necesidad de comprender cómo nuestros hábitos alimenticios pueden influir no solo en nuestra salud física, sino que también en la calidad de nuestro envejecimiento. ¿Cómo podemos nutrir nuestro cuerpo de manera que promueva la vitalidad y el bienestar a medida que avanzamos en la vida? Para dar respuesta a esta pregunta contamos con el conocimiento de Lucía Muñoz, que nos acompaña en este podcast. Dietista, nutricionista con larga trayectoria en sobrepeso, obesidad, tratamiento de patologías cardiovasculares asociadas, intolerancias alimentarias y problemas digestivos. El aprendizaje y la puesta en práctica a través de la experiencia de ayudar a las personas le han dado la oportunidad de colaborar desde distintas perspectivas en la nutrición, característica que considera fundamental en su formación. Afirma que esta ciencia exige una actualización y reciclaje de forma permanente, ya que la nutrición evoluciona y nosotros con ella. Siempre motivada a abordar de forma integral al individuo para multiplicar los resultados, cree firmemente en el éxito del trabajo multidisciplinar. Lucía, comenzamos con una pregunta muy típica quizás y básica, pero que realmente me gustaría que respondieses desde tu perspectiva profesional, y que sería que, ¿qué significa para ti la nutrición? Laura, llevo desde 2008 trabajando en el mundo de la nutrición, que digamos es como mi mundo. Y bueno, si tengo que decirte algo es que como me quedaría con que es una ciencia muy viva, que no es nada estática y no deja de evolucionar. Y por supuesto, pues te tiene que gustar. Pero al final, cuando tu trabajo se involucra en mejorar la salud de los demás, pues ese compromiso te hace que te tenga que actualizar sí o sí, de una forma o de otra. Entonces, pues al final y en resumen, casi que digamos que los palos que más voy tocando serían el tema de la pérdida de peso, de la obesidad, el trabajo con patologías como dilipemia, intolerancia alimentaria, problemas cardiovasculares. Y lo que sí que es verdad que cada vez hemos ido viendo en el tiempo es que el trabajo en equipo siempre, siempre, siempre ha hecho mejor el trabajo propio. Con lo cual, yo te diría que la experiencia que tengo se basa tanto en, bueno, en avances propios, pero también en el resultado del trabajo en equipo. Vale, perfecto. Trabajo en equipo te refieres a un trabajo que hace la persona integral, no solamente desde el nivel nutricional, sino que también a nivel de otros campos como puede ser entrenamiento, ¿no? Bueno, me refiero tanto el que hace la persona como el que recibe por otros profesionales. Digamos que desde el principio siempre he apostado por que el trabajo que como nutricionista yo estaba realizando se multiplicaba muchísimo más ese beneficio en la persona cuando esa persona entrenaba o utilizaba el consejo tanto médico como de Claro. asesoramiento en cualquier otro profesional cuando digamos que esos hábitos en conjunto se aunaban y se potenciaba su efecto. Pero sí, exacto, tanto si es como profesional como si la persona lo realiza. Exacto. Vale, y este podcast sí que queríamos hablar un poquito sobre sobre un tema que hemos tocado en algún momento en el blog, que es sobre la importancia y cómo influye la nutrición en el proceso de envejecimiento, que también es algo que a nivel científico se está desarrollando en los últimos tiempos bastante, con muchísimos estudios científicos sobre este tema. Y como profesional, tú dentro del sector, si tuvieses que describir cómo influye la nutrición en ese proceso de envejecimiento, ¿cómo lo describirías? Pues mira, yo lo primero que pienso es que para estar vivo, la vida necesita energía. Y esa energía viene de los alimentos. Entonces, si te paras a pensar, las primeras células que existían del planeta ya disponían de esos mecanismos básicos para percibir cuando hay abundancia o cuando hay escasez de nutrientes. Fíjate qué inteligentes, ¿no? Entonces, en función de si tienen suficientes nutrientes o no, o bien se reproducen o bien se quedan guardando energía para ver lo que viene, ¿no? Entonces,
el cómo percibimos esos nutrientes, cómo nuestras células los perciben, cómo nuestro organismo lo asimila, hace muchísimo. Entonces, yo te diría que para mí el envejecimiento, digamos, o esa longevidad es cuestión de genes más hábitos, ¿vale? Entonces, esos genes a lo mejor pueden suponer un 25%, atención a lo que te digo, y los hábitos del resto. Es decir, fíjate cuánto podemos hacer. Y en el ámbito de la nutrición, pues tenemos una parte súper importante, porque ya no es solamente comer y obtener energía, es cómo se mantienen todas nuestras estructuras corporales, tanto a nivel de estructura como a nivel de funcionalidad. O sea, que tenemos muchísimo que hacer. Entiendo. ¿Y cuáles serían esos cambios nutricionales más comunes que se asocian con el envejecimiento? O sea, si por ejemplo una persona a partir de cierta edad es más tendente a consumir menos proteína, pero justo debería hacer lo contrario, ¿cuáles son los cambios que vosotros vais viendo con respecto a este asunto? Pues te diría que, a ver, hay una reducción clara en la masa muscular, por eso desde el punto de vista de nutrición hacemos muchísimo hincapié que el aporte de proteína sea fundamental, Sí, pero de una buena proteína, de una proteína de alto valor biológico, que nuestro cuerpo pueda asimilar bien, que pueda darle funcionalidad. Y bueno, es verdad que también se reduce la tasa de nuestro metabolismo basal. También es verdad que coincide con que hasta ahora, te digo hasta ahora porque por suerte nuestra sociedad está cambiando y la actividad física se está incorporando como parte de un hábito que tenemos como parte de nuestra higiene. sí, Y es verdad, hasta ahora ese descenso de actividad física se acompañaba con que también disminuía la masa muscular. Entonces, este es uno de los cambios que se producen. Luego también nuestro sistema óseo también se altera, se produce una disminución de la densidad mineral ósea, especialmente en las mujeres, y esto pues hace que haya un mayor riesgo de osteoporosis y, por tanto, un mayor riesgo de fractura. De hecho, ya sabemos que la fractura de cadera es una de las consecuencias más graves porque puede ser causa de mortalidad. Luego, sí. además, también podemos tener cambios metabólicos. También tenemos como cierta resistencia, aumenta la resistencia a la insulina. Y bueno, pues al final hormonalmente también vamos variando. Y todo esto influye en nuestros hábitos dietéticos digamos en nuestra elección muchas veces, porque al final cuando todo esto influye en nuestro sistema digestivo, que por ejemplo es otro de los cambios que se producen, pues al final nuestra microbiota va a hacer que nuestro traspaso, nuestra diversidad de nutrientes, de bichitos, de bacterias, se va reduciendo también con el envejecimiento. Y esto hace también que nosotros tengamos menos capacidad de asimilar nutrientes y a la vez de dar respuesta frente a situaciones adversas que nuestro sistema inmune tiene que hacer. Entonces, pues, otro, por ejemplo, de lo que a consecuencia de la microbiota, o como te decía, otro de los trastornos frecuentes que afectan a personas de edad avanzada, pues el estreñimiento. ¿Por qué? Porque se incluye también la motilidad intestinal. Entonces, ¿hay cosas que podemos hacer para prevenir o para evitar o para tratarlo? Por supuesto. Sabemos que una de las cosas favoritas de nuestra microbiota es la fibra. Pues vamos a darle fibra. Es decir, son cosas que en realidad, Laura, cualquier persona puede tener ese problema, pero realmente si tenemos una salud global eh, aceptable y correcta, esos cambios tardarán mucho más en producirse. Claro. Sí, nos ha explicado ya la importancia de esa dieta equilibrada en el envejecimiento saludable, pues con todas las pautas que nos has dicho y los cambios que se producen a nivel del organismo de una persona que va envejeciendo. ¿Y Sí, cuáles serían entonces los nutrientes esenciales que esa persona ya de una avanzada edad debería de priorizar en su dieta? como hemos comentado antes, en la vejez disminuye la tasa del metabolismo basal y como la actividad física, aunque no debería, se ve algo disminuida, pues esa necesidad energética es menor. Entonces, deberíamos de centrarnos en aquellos alimentos que sabemos que nos van a dar un aporte de nutrientes adecuado. Y es verdad que teniendo una salud global y una dieta equilibrada, pues cuando hacemos una revisión con multitud de metaanálisis, hay alimentos y que en cantidades concretas que aportan ciertos nutrientes que se asocian a un menor riesgo de mortalidad. Que esto no significa que por consumirlo vayamos a evitar algo, pero sí que es verdad que ayuda a nuestra salud.
Sí. Entonces, es verdad también que hay estudios observacionales y ensayos clínicos que nos van diciendo y hoy en día nos dicen que, bueno, que gracias a la intervención de algunas tecnologías que hay novedosas, pues podemos medir, a lo mejor con reloj epigenético y demás, y afinar mucho más. Entonces, hay compuestos específicos de los alimentos que modulan a algunas de las claves del envejecimiento. Pues, por ejemplo, uno de ellos serían los polifenoles. Ujú. Estos polifenoles ayudan, digamos, a enfrentarnos a la adversidad. Estos polifenoles son compuestos fitoquímicos que se producen en las plantas y lo que hacen es que, bueno, digamos, ellos tienen unos compuestos que se defienden frente a su propia adversidad, del calor, del frío, incluso de que nosotros los cojamos de las plantas y demás. Entonces, estos polifenoles hacen que se activen nuestras propias defensas. Entonces, tienen un efecto muy, muy beneficioso. Por ejemplo, también tenemos el sulforafano, las catequinas, la curcumina, que ahora te diré más o menos dónde podemos encontrarlos, que activan factores de transcripción de nuestros propios antioxidantes y entre los que podemos destacar, por ejemplo, el glutatión. Y esta activación, digamos, potenciaría la longevidad. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos polifenoles? Que, bueno, pues los podemos encontrar, por ejemplo, los polifenoles, los sulforafanos y demás, en las crucíferas, en el brócoli, en la col lombarda, el col kale, em, alimentos con betacaroteno. Podemos encontrarlo también bueno, por ejemplo, en los espárragos también. Hay numerosos alimentos que si quieres, podemos enumerar al final del todo cuáles podríamos utilizar con mayor proporción. Incluso te diría que, por ejemplo, el cacao, que a todos nos gusta tanto, el cacao tiene un montón de flavonoides. Por el Dime. alto índice de antioxidante, entiendo, ¿no? Sí, exacto, por ese alto índice de antioxidantes. El cacao, por ejemplo, tiene un montón de flavonoides y ayuda a disminuir esa presión arterial. Entonces, es verdad que el consumo frecuente de cacao puro se asocia a reducir la mortalidad, pero no podemos decir que el cacao te evita, ¿vale? Entonces, pero sí que Claro, es verdad que hay numerosos estudios y eso está ahí. O sea, que esto no es una cosa por una creencia de cualquier, no. Es verdad que también es mucho más recomendable los nips de cacao o el cacao en polvo que el chocolate en sí, que el chocolate aunque sea negro, porque retienen más polifenoles. Pero aún así el chocolate negro sigue siendo muy beneficioso. claro, cacao puro en polvo, ¿no? Sería más recomendable que Sí. una tableta de cacao puro, 89 o El- Me 92. refiero a que el cacao en polvo en sí es cacao en polvo y los nips de cacao, pero el chocolate negro al final lleva otros compuestos. Ah, Pero vale. no obstante, Laura, sí que es verdad que el chocolate negro es una buena fuente de cacao que contiene esos flavonoides, con lo cual, pues, oye, yo como soy partidaria de ser flexible y de poder acceder a esos nutrientes beneficiosos de una manera o de otra, pues como cada uno quiere incorporarlo, la verdad. Claro, perfecto. O sea, sería como un resumen que la mayoría de todo eso, esas sustancias beneficiosas que nos has comentado, estarían en los vegetales, ¿no? En las verduras. La mayoría de Bueno, te diría que casi todo está en la fruta y la verdura, si además esa debería de ser nuestra base, ¿vale? Las verduras, por ejemplo, de hoja verde, que son ricas en luteína, en ácido fólico, en vitamina K, en nitratos, son fundamentales. Y ya te digo que el tema de los polifenoles es algo que no deja de cesar y bueno, muchos de estos ejercen su magia activando ese factor de transcripción que te he comentado que potencia que la producción de nuestros propios antioxidantes como que se potencia mucho más, ¿vale? Sí, Entonces son fundamentales. Luego tenemos otros nutrientes también interesantes, a lo mejor como puede ser el jengibre, el ajo, que son alimentos que hemos escuchado todos, que sabemos que son buenos alimentos con muchas propiedades, pero no tienen una conexión directa con el envejecimiento, ujú. ¿vale? Vale, perfecto. Y bueno, nos has comentado pues todos esos alimentos que serían súper beneficiosos para determinadas enfermedades como la osteoporosis o la diabetes, que son enfermedades asociadas a la vejez, pero también con el paso del tiempo hay otros aspectos que van deteriorándose como la salud de la piel o las articulaciones o incluso la función cognitiva. También se podría no prevenir, pero reforzar estos sistemas a través de la nutrición.
Pues sí, la verdad es que sí, Laura. Podríamos primero, como siempre te recalco, el que haya una salud y un equilibrio inicial. Luego también haciéndonos los chequeos correspondientes podríamos ver aquellos nutrientes en los que posiblemente tengamos algún déficit. Y con ello sí que es verdad que con la nutrición sí que podríamos incluso tener ciertos hábitos. Pues, por ejemplo, sabemos que el vinagre puede mejorar sin filtrar ciertas digestiones. Pues a lo mejor, según vayamos encontrándonos, podemos incorporar ciertas rutinas en nuestro día a día que nos puedan ayudar. O, por ejemplo, si necesitáramos algún suplemento específico, pues a lo mejor también podríamos incorporarlo. Para esto, pues sería importante pues, saber elegir un buen suplemento, ver los excipientes que tiene, ver de dónde viene, el origen, la procedencia, dónde se encuentra el envase. Eso sería bastante importante. O a lo mejor podemos decir, bueno, vamos a incorporar alimentos ricos en catequinas también, que sabemos que son súper importantes y que nos pueden ayudar y a lo mejor dices, bueno, es que yo nunca he tomado esto, bueno, pero a lo mejor ahora lo puedes incorporar en algún momento de tu día, a lo mejor puedes tomar un té verde con cúrcuma y un poquito de jengibre que dices, vale, el jengibre no influye directamente en el envejecimiento, pero a lo mejor mi salud digestiva sí, y mi salud digestiva es muy importante para mantenerme bien. Entonces, al final volvemos quizá al punto de que un trato o una visión integral sobre nosotros mismos es lo que tenemos que intentar ver a la hora de tener una buena longevidad o un buen envejecimiento o tener una mejor calidad de vida. Claro. Y aprovechando que has hablado del tema de los suplementos nutricionales, ¿cuándo consideras que sería apropiado considerar el uso de este tipo de suplementos? Pues mira, los suplementos nutricionales siempre digo que, como dice la palabra, son suplementos, nunca desplazan una buena alimentación, pero teniendo en cuenta eso, pues considero que serían interesantes utilizarlos pues en función de las necesidades de la persona. Esto es algo que siempre, digamos, los nutricionistas es como somos muy pesados, como que depende siempre, ¿no? Y es verdad que depende mucho de las necesidades de la persona. También te digo que hay personas con 70, con 80, que tienen una actividad que no tienen las personas de 20. Entonces, a lo mejor hay personas que lo pueden utilizar, podemos incorporar, por ejemplo, el uso de colágeno, eh, pues depende de la edad y depende del desgaste que tú puedas tener, depende de tus circunstancias. Y hay personas que incluso lo pueden utilizar por personas jóvenes porque hacen carreras, porque hacen un deporte más extremo y para proteger sus articulaciones también lo pueden utilizar. Entonces, depende, pero no tendría yo una edad concreta en la que decirte que podemos incorporarlo, porque puede ser en cualquier momento de nuestra vida. Claro, dependiendo de la situación de cada persona, ¿no? Sí, Vale, ¿y existe realmente algún suplemento, o entiendo que habrá varios, ¿no? Que podrían ser particularmente beneficiosos para contrarrestar esas deficiencias nutricionales relacionadas con el envejecimiento? O si tú tuvieras que decir, pues una persona que tiene 80 años y que necesita o que te pregunta, oye, ¿qué suplemento me recomiendas? ¿Cuál le recomendarías? ¿Vitamina D o lo que has comentado de colágeno? ¿Cuál sería ese suplemento que tendría que estar en esa dieta sí o sí, o que sería recomendable que estuviese? vale, pues mira, yo lo primero que haría, Laura, es ver, le haría una historia, claro, una historia clínica y dietética a esa persona, entonces vería en aquellos puntos en los que necesita mejorar. Ujú. Entonces, si hablamos de que hay algunos cambios fisiológicos que se suelen dar en el envejecimiento, pues tendríamos en cuenta seguramente el estreñimiento, tendríamos en cuenta a lo mejor dolores articulares, podríamos tener en cuenta a lo mejor cierta zona inflamada. Entonces, de primera y sin ver a una persona no podría decirte, pero sí que es verdad que yo sí que me gusta muchísimo tener en cuenta, pues por ejemplo, la vitamina D, ya que es una vitamina que se ha visto que no solamente es una vitamina aislada sin más, sino que tiene actividad hormonal, que influye en muchas de nuestras, en nuestra fisiología muchísimo. Luego también tendría en cuenta el magnesio, Ujú. tendría en cuenta también el selenio, la vitamina E como antioxidante también. También tendría en cuenta la cúrcuma, concretamente la curcumina, que es el principio activo, que tiene un efecto antiinflamatorio bastante interesante. ¿Qué más? Y el colágeno, pues también podríamos tenerlo en cuenta. Sería Sí. interesante
aunque se ha visto que a día de hoy los estudios dicen que más de 10 gramos no solemos asimilar, o sea, la cantidad diaria recomendada serían 10 gramos, entonces, pues tener en cuenta a lo mejor el colágeno también. Y bueno, si ya la persona ya tiene algún problema de tensión y demás, pues todo esto habría que tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta si tiene un cuadro de patología, que ojalá no fuera el caso, y que por suerte cada vez las personas mayores se cuidan más y las no mayores, que yo te diría que esa es la clave. Claro, Entonces, claro, prevenir. entonces, en función de cómo tú lo vayas haciendo cuando tú eres joven, así luego llegará a cierta edad. Claro. ¿Y qué tendría que tener un suplemento nutricional para que sea de confianza? Porque a día de hoy se pueden encontrar en cualquier parte, son accesibles incluso en Amazon, pues cualquier suplemento que busques, pues encuentras pues, seguramente decenas de opciones. ¿Qué tendría que tener para que Sí. digamos, este es confiable y este lo puedo tomar y realmente me va a funcionar o me va a hacer bien? Pues a ver, que te va a hacer bien realmente lo vas a saber cuando comiences a tomarlo y realmente eso lo va a comprobar porque es verdad que cada persona somos un mundo, pero yo me fijo muchísimo en el origen y la procedencia del compuesto, es decir, de dónde viene, luego los excipientes que acompañan a ese suplemento y también el envase en el que se encuentra. Hay algunos componentes que necesitan tener cierta opacidad para no Sí, perder su efectividad. Por ejemplo, en el caso de los omega 3, que este otro de los suplementos que sí o sí, que no te he comentado antes y sí o sí también lo incluiría, eh, en el caso de los omega 3 concretamente, se recomienda que el envase sea opaco, ¿vale? Que vale. no le entre la luz de fuera. Sí, sí. Y ya de ahí, pues te diría que en función del suplemento, normalmente investigo qué tipo de suplemento, de dónde viene el origen y demás. Por ejemplo, en la vitamina D se recomienda la vitamina D3, que sea de origen animal, Sí, concretamente. Entonces, bueno, también es verdad que si queremos que haya de un origen vegetal, pues tenemos que tener en cuenta muchos factores también para elegir una buena vitamina D. Entonces, pues en realidad, en cada suplemento ya tienes que investigar un poquito o sea, qué origen elijo y cuál, pero siempre y el estado y la pureza que tenga, porque muchas veces es verdad que encontramos en cualquier supermercado un complejo vitamínico y ya creemos que ya está. Y claro. no, en realidad muchas veces te interesa de determinado nutriente una cantidad concentrada, que venga de un origen fiable y demás. Claro que en este caso lo más aconsejable sería dejarse guiar por un experto en nutrición que te diga, pues toma este o toma este otro, ¿no? Porque Sí. entiendo que es muy complicado si no tienes conocimiento, elegir uno que sea realmente bueno, ¿no? Sí, es complicado y además, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces en función de las circunstancias no es lo mismo que venga una persona embarazada a que venga una persona a prevenir su envejecimiento o a tratar ciertas cosas que le están ocurriendo con el envejecimiento, como por ejemplo, pues que se estriñe. Entonces, a lo Sí. mejor la dosis de magnesio que tú ahí estás poniendo cambia por completo. Entonces, depende mucho de la persona que necesita ese suplemento. Claro, claro. Sí, Vale, y también queríamos tocar el tema de la educación y la concienciación, porque sí que has comentado en varias ocasiones la importancia de, a lo largo de toda la vida, llevar esos hábitos saludables, tanto a nivel nutricional como de ejercicio físico, para llegar a una vejez, ¿no? Mucho más saludable. Eh, sí. ¿Cuál crees tú que es el papel aquí de la educación nutricional en la promoción de un envejecimiento saludable? Bueno, yo empezaría diciendo que si queremos vivir mejor, que es un hecho, queremos vivir mejor y durante más tiempo, pues la clave es mantener unos buenos hábitos que incluyan salud mental, salud física y, por supuesto, hábitos nutricionales adecuados. Esto, mantenido en el tiempo, tiene un efecto compuesto que se magnifica, es decir, el efecto esto no es una cosa de lo hago ahora y ya el resultado lo tengo mañana, no, es que cuanto más lo haga durante mi vida, a lo largo de toda mi vida, mañana estaré muchísimo mejor y mañana estaré mejor de lo que podría estar si no lo hiciera. Entonces, esto de la educación nutricional me parece fundamental desde, bueno, desde que un niño llega
a una casa y un niño, una niña que llega a una casa y empieza a pedir por boca, o sea, y ya no empieza a pedir por boca, empezamos a alimentarlo, ¿no? Entonces creo que los hábitos son fundamentales desde el inicio, del inicio, del inicio. Y esa educación nutricional, por suerte, cada vez va evolucionando muchísimo más, porque es verdad que el típico comentario de toda la vida se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, es verdad que hay que tenerlo en cuenta, pero es verdad que por suerte se investiga, se avanza y descubrimos que hay cosas que si se van inculcando desde que están en el cole, desde que están en la guardia, si cambiamos cierta rutina y dejamos de normalizar cosas azucaradas y dejamos de normalizar cosas que son superfluas, pero que como son niños, pues un niño tiene derecho, pues no, al Claro. contrario. Creo que tenemos que hacer un cambio de visión global, Laura. Hay muchas cosas que todavía tenemos que trabajar, muchas. Pero bueno, creo que se está haciendo, creo que se está avanzando en eso. Y creo que tanto en, bueno, se hace menos de lo que me gustaría, pero la tendencia, por lo menos el foco, creo que está hacia ahí, tanto en guarderías como en colegios y demás, creo que sí que se está empezando a ver una visión más amplia. ¿Qué es lo que me encantaría? Que hubiese una parte de educación nutricional como tal en el cole. Creo que ahí es donde los niños comenzarían a ser conscientes, empezarían a aprender jugando y Claro. empezarían a ver esas verduras y esas cosas como o la verdura, la fruta, los alimentos como parte de su día a día. Creo que nos hace falta muchísimo que ellos manipulen los alimentos, que ellos perciban olores, que su tacto lo naturalicen y lo identifiquen como algo de su día a día. Y eso es verdad que por el rol cultural creo que hemos tenido durante muchos años, pues es quizá algo que se dice de manera sencilla, pero a la hora de llevarlo a cabo, pues no es tan fácil. Hay que romper ese tipo de barreras. Pero creo que todo empezaría desde que los niños son pues bebés, desde que eres bebé y luego creo que el cambio, de hecho, yo ya veo adolescentes que se preocupan por su alimentación y no desde un punto de vista negativo, como podríamos pensar, a lo mejor con trastornos de alimentación, obsesión y demás. No, ya veo adolescentes que llegan a la consulta simplemente porque quieren aprender a comer y es maravilloso, Qué eso es bien. maravilloso. Y eso, pues antes no lo encontraba, Claro. vamos, eso lo veo hoy, antes no lo veía y eso es estupendo. También es verdad que si observa la alimentación de las familias, te das cuenta de todo. O sea, ahí es, por eso te digo que quizá el cambio habría que hacerlo a nivel de educación en toda la familia. Sí, Mm. exactamente. Bueno, pero creo que lo importante es eso que tú has comentado, ¿no? Ese cambio que ya se empieza a dar y el hecho de que también, pues, los nutricionistas hayáis salido un poco, pues, al ámbito público, en las redes sociales, teniendo una voz importante, con tantísimos seguidores que tienen en cuenta vuestros conocimientos y lo aplican. Creo que también eso refleja un cambio grande en la sociedad, aunque todavía estamos lejos, ¿no? De llegar a lo que tú has comentado, ¿no? De que sea algo que desde muy pequeñito en el colegio se esté inculcando, pero bueno, creo que el cambio es importante. Pues Sí. yo quería agradecerte muchísimo, Lucía, por haber formado parte del podcast hoy y habernos arrojado un poquito de luz sobre nutrición y envejecimiento. Seguramente pues se queden muchas dudas en el aire porque es un tema que a mí me resulta realmente apasionante y que, pues, que se puede indagar muchísimo y se puede aprender muchísimo, pero sí que nos ha resuelto algunas dudas seguro. Y, y nada, te emplazo a que en cualquier otro momento puedas hablar con nosotros de cualquier otro tema relacionado con la nutrición, que hay muchos temas que nos gustaría Hay tratar muchos, sí. contigo. Sí, sí, sí. Y nada, y agradecerte una vez más que hayas estado presente en el podcast y todo tu conocimiento. Pues nada, muchas gracias a vosotros, Laura. Para mí ha sido un placer y como tú dices, es verdad que es un tema apasionante que yo creo que daría para hacer capítulos sobre cada alimento que, que podríamos destacar, que sería interesante para nuestra salud. Ya no solamente enfocado al envejecimiento. Al final, cuando vemos el envejecimiento, vemos como un momento en el que se empieza un cierto deterioro, ¿no? Pero Sí, realmente, al final, todos queremos prevenir y queremos mantenernos siempre en el mejor estado posible tengamos 20, 30, 40, 50, 80 o los años que tengamos, realmente da igual. Lo importante es siempre tratarnos bien a nosotros como debemos de ser tratados.
y creo que la alimentación juega un papel fundamental, ya que es algo que no dejamos de hacer desde que nacemos hasta que morimos. Así que cuando tú quieras, yo estaré encantada de acompañarte de nuevo. Ha sido un placer. Mil gracias. Gracias a ti.